Distinguidos alumnos, vamos a revisar hoy día las fracturas de la rótula y las fracturas del platillo tibial. Comenzando a analizar un poco las fracturas de la rótula, recordarles que la rótula es el hueso sesamoideo más grande que tenemos en el organismo. En su cara anterior es relativamente convexa, y eso es lo que eventualmente vamos a tocar cuando hacemos el examen clínico, pero internamente la rótula tiene una quilla central y tiene dos facetas, una faceta medial y una faceta lateral, y ambas tienen que tener contacto con lo que va a ser el surco troclear que tiene el fémur. Entonces va a descender como en un rodadero que tiene el fémur distal, entonces haciendo lo que se llama la articulación patelofemoral. La rótula, su importancia básica de la rótula radica en que es, ¿no es cierto?, el huesito que entra en lo que se llama el aparato extensor. Y el aparato extensor en la rodilla está conformado por el músculo del cuádriceps a través de su tendón cuadricipital, que se inserta en el polo superior de la rótula, y del polo inferior de la rótula nace el tendón rotuliano que termina en la tuberosidad anterior de la tibia. Entonces, todos estos componentes los vamos a denominar el aparato extensor de la pierna, y eso biomecánicamente, ¿no es cierto?, nos permite una serie de acciones. Entonces, cada vez que nosotros tenemos que levantarnos, pararnos, caminar, subir gradas, lo hacemos fundamentalmente, ¿no es cierto?, en base a esta estructura anatómica. Entonces, dentro de este complejo anatómico, la rótula juega un papel crucial, ya que, como ven acá, disminuye la fricción que soporta este aparato extensor, unifica las fuerzas del cuádriceps porque las va a conglomerar, los cuatro vientres del cuádriceps los va a conglomerar en la rótula, incrementa la eficacia del aparato extensor porque es el punto de fulcro a través del cual nos vamos a hacer el esfuerzo mecánico para que trabaje mecánicamente, ¿no es cierto?, esta estructura. Si revisamos sobre los traumatismos a nivel de la rótula, constituye en general el 3% de las fracturas del miembro inferior, pero del total de las fracturas, fíjense, puede representar hasta un 1.5%. Entonces es, ¿no es cierto?, en sí una fractura relativamente considerable. La tenemos en mayor impacto entre los 30 y 60 años, sobre todo más tirado hacia los 30, que son pacientes jóvenes. Y fíjense, de acuerdo a las características del trazo de fractura, tenemos casi que, ¿no es cierto?, las fracturas transversas son el mayor número, fíjense, entre el 50 al 80%. Las fracturas conminutivas, o sea, varios fragmentos, entre el 30 al 35%, y fracturas verticales un poco más raras, ¿no es cierto?, entre el 12 al 17%. Bien, entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Fundamentalmente responden a traumas directos, impactos directos sobre la rótula. Y esto se puede dar fundamentalmente en dos casos bastante puntuales. Los accidentes de tránsito, cuando el conductor está conduciendo un vehículo y impacta el vehículo, eventualmente mantiene la rodilla en flexión o semiflexión, entonces va a hacer que impacte el tablero del vehículo directamente sobre la rótula, y eso nos puede generar, ¿no es cierto?, un trauma directo y una fractura sobre la rótula. O el segundo mecanismo, que son caídas, cuando uno cae, ¿no es cierto?, dobla la rodilla, impacta el piso con la rodilla doblada, entonces es, ¿no es cierto?, otra situación en que, ¿no es cierto?, vamos a generar un trauma directo sobre la rótula y vamos a, ¿no es cierto?, generar el trazo fracturario. Entonces, como son traumas directos, los trazos pueden ser o transversos o conminutivos. En cambio, el trauma indirecto, entonces, se debe a una contracción brusca del músculo del cuádriceps, ¿no es cierto?, que generaría, ¿no es cierto?, un arrancamiento de la rótula, y en este caso van a tener patrones fracturarios como transversos o avulsiones generalmente localizadas hacia el polo inferior de la rótula. De hecho, que los mecanismos directos son los más frecuentes. Entonces, y como es un impacto sobre el área de la rótula, hay que considerar dos cosas, ¿no es cierto?, fundamentales. La primera es el daño probable de las partes blandas, ya que tengan en cuenta que la rótula está bien superficial a la piel y podemos fácilmente llegar a generar daños importantes sobre los tegumentos externos y genera incluso fracturas expuestas. Y también hay que considerar la posibilidad de
asociaciones de otro tipo de lesiones. Un trauma directo, ¿no es cierto?, sobre la rodilla puede rompernos el ligamento cruzado posterior y generarnos una inestabilidad posterior de la rodilla. Puede, o sea, generar el trauma, ¿no es cierto?, la transmisión de la energía a través de toda la diáfisis femoral y puede luxarnos la cadera. ¿No es cierto? Entonces vamos a tener fracturas del platillo tibial, lesiones del ligamento cruzado posterior, luxaciones incluso de la cadera, como, ¿no es cierto?, patología coadyuvante a una fractura rotuliana. Bien, entonces no olvidarse, las caídas, ¿no es cierto?, sobre impacto directo, inflexión de la rodilla, ¿no es cierto?, van a ser, ¿no es cierto?, una causa importante de generar, ¿no es cierto?, este tipo de lesiones. Y, ¿no es cierto?, en este momento hay que considerar fundamentalmente la posibilidad, ¿no es cierto?, de que se generen daño en las partes blandas. Entonces, cuando nosotros evaluamos, ¿no es cierto?, en la parte ya del examen clínico, ¿no es cierto?, una vez hecha ya la anamnesis, el paciente nos contó cuál fue el mecanismo real de su daño. Entonces, ¿qué tenemos que considerar? En primer lugar, ¿no es cierto?, vamos a tener que evaluar en el examen clínico las condiciones de la piel. Y las condiciones de la piel son básicas. Fíjense cómo en esta, ¿no es cierto?, en este trauma sobre la rodilla estamos viendo una escoriación sobre la zona rotuliana. Entonces esto ya lo consideramos como un daño de las partes blandas y incluso puede ser un factor de riesgo, ¿no es cierto?, para alguno de los procedimientos terapéuticos que tengamos que hacer. Entonces es algo, ¿no es cierto?, que siempre hay que considerar. En segundo lugar, ¿no es cierto?, hay que, ¿no es cierto?, cuando tengamos que palpar la rótula, vamos a ver cómo, ¿no es cierto?, el cuádriceps al traccionar el fragmento proximal separó el polo superior del polo inferior y nosotros tenemos un defecto palpable, real, ¿no es cierto?, en la zona rotuliana. Entonces vamos a tener como un domo de camello, ¿no es cierto?, por la tracción que hizo el segmento proximal del cuádriceps, y eso nos va a generar, ¿no es cierto?, la posibilidad de palpar un defecto, ¿no es cierto?, en ese punto. Obviamente que al generarse una fractura en la rótula se va a generar un sangrado, ese sangrado se va a coleccionar en todo el área articular y vamos a tener, ¿no es cierto?, una rodilla muy aumentada de volumen, y si punzamos obviamente va a tener un contenido hemático que lo denominamos una hemartrosis. Y obviamente si nosotros le pedimos al paciente, ¿no es cierto?, la posibilidad de extender la pierna, obviamente no va a poder hacer porque tiene una disrupción de todo el aparato extensor. Entonces, luego, si ya tenemos el diagnóstico clínico, entonces inmediatamente vamos a proceder con los estudios radiológicos, y el estudio radiológico nos precisará la forma del trazo de fractura. Entonces, si estamos frente a ¿no es cierto?, un trazo transverso, una fractura parcial de la rótula o finalmente a ¿no es cierto?, una fractura conminutiva. Entonces, las radiografías frontales ayudan muy poco porque en la radiografía frontal se va a interponer toda el cóndilo femoral, entonces eventualmente los diagnósticos los vamos a precisar mejor en radiografías laterales o ¿no es cierto?, o en radiografías oblicuas. Entonces ahí podemos ver, ¿no es cierto?, cómo por ejemplo en este caso se genera un trazo transverso, aunque hay un pequeño fragmento acá del polo inferior de la rótula, y estamos viendo la separación que existe entre los fragmentos, indicando que el cuádriceps está traccionando el polo proximal y nos está generando el desplazamiento de la fractura. En este caso un poquito más complejo, ¿no es cierto?, tenemos un segmento distal muy pequeñito, otro tercer fragmento, ¿no es cierto?, impactado en la cortical, ¿no es cierto?, y vemos, ¿no es cierto?, obviamente el desplazamiento de la fractura. Estas son fracturas parcelares, fíjense, ¿no es cierto?, un arrancamiento del polo superior. Esta es una incidencia axial de rótula en la que nos muestra, ¿no es cierto?, cómo ese fragmento parcelar de un borde, ¿no es cierto?, lateral de la rótula se ha desinsertado.
Entonces, y nuevamente, ¿no es cierto? Esto se ve eventualmente cuando las rótulas a veces se luxan ahí, ¿no es cierto? El alerón rotuliano puede quedar insertado en un pequeño fragmento óseo y eso va a generarse, ¿no es cierto?, la lesión. O en este caso, ¿no es cierto?, en el que vemos, ¿no es cierto?, gran combinación, o sea, un montón de fragmentitos en los cuales, ¿no es cierto?, se ha dañado la estructura rotuliana. El diagnóstico diferencial más importante que tenemos frente a las fracturas de la rótula son la rótula bipartita o la rótula tripartita, que son, ¿no es cierto?, fallas en la osificación de la estructura rotuliana. Eventualmente la rótula puede tener hasta 2 núcleos de osificación. Cuando no se termina la osificación completa de la rótula, puede tener esta apariencia de pequeñas separaciones de la rótula, sin ser obviamente trazos fracturarios, sino son fallas en la osificación final de la rótula que quedan como remanentes, ¿no es cierto?, para toda la vida. Y frente a un trauma, entonces nos puede, ¿no es cierto?, generar confusión, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros identificamos este tipo de lesiones, entonces va a ser, ¿no es cierto?, muy importante en algunos casos hacer estudios incluso tomográficos, precisar bien el aspecto clínico para estar seguros que no estamos frente a una rótula bi o tripartita. Entonces, vamos a hacer estudios tomográficos, ¿no es cierto?, en casos fundamentalmente que tengamos fracturas, ¿no es cierto?, muy conminutivas o fracturas en las cuales tenemos duda, como precisé, ¿no es cierto?, frente a esa patología congénita que es la rótula biotripartita. Entonces, ¿qué me permite la tomografía? La tomografía me permite precisar realmente la separación de los segmentos, la cantidad de fragmentos que tenga, y esto obviamente me va a permitir una planificación mejor de mi tratamiento, ¿no es cierto?, final. Clasificamos las fracturas. Entonces, en primer lugar, hay que ver, ¿no es cierto?, la separación de los extremos fracturarios. Entonces, eventualmente dijimos que estas fracturas van a estar desplazadas por la tracción que hace el músculo del cuádriceps, pero también podemos encontrar fracturas no desplazadas y eventualmente nos importan desplazamientos incluso mayores a 3 milímetros. Menores a 3 milímetros, eventualmente podemos manejarlo en forma ortopédica, o escalones articulares menores a 2 milímetros. Entonces, vamos a considerar fractura no desplazada aquella que, ¿no es cierto?, tenga desplazamientos menores a 3 milímetros o escalones articulares, ¿no es cierto?, mayores a 2 milímetros. Y después nos preocupamos eventualmente por el trazo fracturario. Indicamos que podían ser en un número muy importante fracturas transversas del polo basal, ¿no es cierto?, del polo distal, ¿no es cierto?, podían ser estrellados, o sea, verticales. Entonces, y fíjense, ¿no es cierto?, entonces los trazos transversos, desplazados, del polo inferior, cominutivos, entonces, y eso, ¿no es cierto?, nos indica, ¿no es cierto?, los diferentes daños a nivel de la rótula. Pues bien, nuestro tratamiento no quirúrgico o ortopédico, entonces la vamos a centrar fundamentalmente en aquellas fracturas que no están desplazadas. Utilizamos un aparato de yeso inmovilizador que se llama una calza de yeso o una rodillera de yeso, que va desde el muslo hacia el tobillo, y, ¿no es cierto?, esa inmovilización, ¿no es cierto?, la debemos mantener aproximadamente entre 4 a 6 semanas. Posteriormente se puede permitir el apoyo inmediato según el dolor, con carga de muletas, ejercicios isométricos para que no se atrofie la musculatura del muslo. A las cuarta semana vamos a retirar el yeso, vamos a comenzar a trabajar la flexión activa progresiva y podemos poner, ¿no es cierto?, un brace o una rodillera o una férula larga, ¿no es cierto?, que permita ya todos los procesos de rehabilitación hasta la consolidación completa de la fractura. En cambio, el tratamiento quirúrgico va a estar centrada en toda aquella fractura de la rótula que la consideremos desplazada. Entonces tenemos que hacer un planeamiento preoperatorio, y eso, ¿no es cierto?, ya lo confirmamos, ¿no es cierto?, desde el momento en que comenzamos a hacer la parte del estudio clínico, del estudio
radiológico, del estudio tomográfico si es necesario, y en base a eso nosotros planificamos qué vamos a hacer. Entonces, primero, ¿cómo va a ser nuestro abordaje? Eventualmente los abordajes son longitudinales, ¿no es cierto?, en la cara anterior de la rótula, pero hay que considerar esos daños de las partes blandas que pueden haber. Entonces, eventualmente, podemos hacer también abordajes parapatelares, sobre todo un parapatelar medial que tiene mejor aporte vascular a los tejidos, o, ¿no es cierto?, hay quienes, ¿no es cierto?, también les gustan los abordajes transversos a nivel de la rótula. Muy bien, entonces, en base a qué vamos a hacer finalmente con la rótula, existen un montón de técnicas. Lo que hay que hacer en primer lugar es buscar acomodar los fragmentitos, ¿no es cierto?, en su posición, y eso se llama una reducción. En este caso, como es a través de una incisión quirúrgica, vamos a denominar una reducción cruenta. Entonces vamos a hacer primero una reducción cruenta y luego vamos a hacer una fijación de esos fragmentos. Los podemos fijar con unos alambres de Kirchner y un cerclaje que, como ven, va sobre la cara anterior de la rótula, y a este constructo que están viendo acá, caracterizado por unas agujas, ¿no es cierto?, que hacen transficción en el plano óseo, y un alambre que va por la cara anterior de la rótula, se denomina banda de tensión. La segunda alternativa vienen a ser los cerclajes. Generalmente los cerclajes en este caso van a ser circulares, ¿no es cierto?, al área de la rótula. Entonces, en el área periférica de la rótula eventualmente podemos hacer, ¿no es cierto?, cerclajes, o combinar banda de tensión con cerclajes, sobre todo en aquellas fracturas que tienen, ¿no es cierto?, combinación. Eventualmente, en vez de los alambres de Kirchner, también podemos utilizar tornillos. Estos tornillos pueden ser también canulados. Un tornillo canulado es un tornillo hueco en su luz, a través del cual podemos pasar el cerclaje y también hacer, ¿no es cierto?, combinarlos con alambres, haciendo bandas de tensión. Pero en algunos casos también vamos a recurrir a las patelectomías. ¿Qué es una patelectomía? A la resección parcial de la rótula. Entonces, si yo tengo una fractura muy compleja en el polo inferior de la rótula, eventualmente puedo retirar ese fragmento rotuliano y unir el tendón rotuliano directamente a la rótula. Estoy haciendo una patelectomía parcial, o eventualmente también una patelectomía total, en caso, ¿no es cierto?, muy complejo, una fractura muy compleja de la rótula, en la que tenga que, ¿no es cierto?, retirar toda la rótula, ¿no es cierto?, y juntar el tendón del cuádriceps con el tendón rotuliano. Entonces eso vamos a denominar una patelectomía total. La banda de tensión, como ven acá, ¿no es cierto?, es probablemente la técnica quirúrgica más empleada. Lo que tenemos que hacer en primer lugar es reducir los fragmentos fracturarios y, como ven, transfixiar el alambre Kirchner que, ¿no es cierto?, pase a través del centro de la rótula, y colocar un cerclaje de alambre, ¿no es cierto?, apoyado en estos postes, ¿no es cierto?, sobre la cara anterior de la rótula. Lo puedo hacer también, como dijimos, con los tornillos canulados, como están viendo acá. Pasa el cerclaje y hace, ¿no es cierto?, el mismo, ¿no es cierto?, efecto. Entonces, esto permite, ¿no es cierto?, esta banda de tensión, ¿no es cierto?, permite transformar las fuerzas de tracción del tendón del cuádriceps y sobre la fuerza de tracción que va a ser el tendón rotuliano, en fuerzas de compresión, ¿no es cierto?, sobre el foco de fractura. Entonces, ese es el principio biomecánico. Entonces, cuando la persona dobla la rodilla, el cuádriceps va a traccionar, pero como tiene la banda de tensión adelante, o sea, el alambre, eso me va a generar una compresión del foco de fractura. Entonces estoy transformando esas fuerzas en compresión. Entonces, idealmente los clavos tienen que ser más pegados a la superficie articular, o lo más cercana a la zona articular, formar externamente un cerclaje de alambre en 0 o en 8, y eso es, ¿no es cierto?, lo que, ¿no es cierto?, finalmente va a ser la construcción, ¿no es cierto?, del cerclaje, y eso nos va a permitir, ¿no es cierto?, llevar a la consolidación final de esta fractura.
En algunos casos que tengamos, digamos, fracturas, por ejemplo, a tercer fragmento, entonces yo puedo unir eventualmente otros fragmentos, ya sea con alambres de Kirchner o con tornillos, como en este caso, y asociar, ¿no es cierto?, a ese procedimiento también una banda de tensión, ¿no es cierto?, como factor fundamental, ¿no es cierto?, de estabilización biomecánica. Entonces ya va la combinación de los cerclajes. Fíjense, ¿no es cierto?, una fractura muy compleja, muy conminutiva. Entonces se hace nuevamente, ¿no es cierto?, la banda de tensión y se fija adicionalmente con otros alambres de Kirchner el resto de fragmentos, pero ya asociando también cerclajes circulares, lo que va a permitir, ¿no es cierto?, mantener la posición rotuliana. Entonces, o en casos, ¿no es cierto?, adicionales, sobre todo del polo inferior de la rótula, podemos utilizar eventualmente, ¿no es cierto?, el posicionamiento con uno o dos tornillos. La patelectomía parcial la vamos a circunscribir en esas fracturas muy conminutivas de la rótula. Entonces lo que vamos a hacer es retirar esos fragmentos, ¿no es cierto?, muy pequeñitos y reinsertar el tendón, ¿no es cierto?, rotuliano o cuadricipital al resto que nos queda, ¿no es cierto?, de la rótula, tratando de hacer, ¿no es cierto?, una plastía del tendón que permita, ¿no es cierto?, el trabajo mecánico normal de la rótula, ¿sí? Entonces, esta es obviamente siempre es preferible, ¿no es cierto?, tratar de conservar siempre algunos fragmentos, ¿no es cierto?, y no llegar realmente a una patelectomía total. Entonces, retiramos eventualmente la parte más conminutiva y podemos juntar los fragmentos entonces en que ¿no es cierto?, todavía se mantenga en la posición. Y finalmente la patelectomía total, que sería la resección completa de la rótula, es la última opción que vamos a tener, unas fracturas muy complejas. Necesitamos de todas maneras hacer una reparación tendinosa o a través de una sutura primaria o una cuádriceplastía, cuando tenemos que descender, digamos, un fragmento del cuádriceps para poder unir al segmento distal, ¿no es cierto?, reemplazando el espacio que va a dejar, ¿no es cierto?, la rótula. Bien, ahora analicemos un poco sobre las fracturas de la extremidad superior de la tibia. Entonces, denominado platillo tibial. El platillo tibial eventualmente anatómicamente es lo que va a soportar a los cóndilos femorales. Tiene unas, ¿no es cierto?, dos áreas. El platillo medial, el platillo externo, y en el centro tiene la espina tibial. Esta espina tibial, ¿no es cierto?, va a hacer la inserción del ligamento cruzado anterior. Posteriormente a esto va a estar el ligamento cruzado posterior, y es, ¿no es cierto?, la parte articular más importante, ¿no es cierto?, de la articulación de la rodilla. Soporta todo el esfuerzo mecánico transmitido del fémur hacia esta estructura. Representa el 1% de las fracturas en general, es más frecuente en las personas ancianas, pero característicamente entre el 55 y el 70% de las fracturas van a comprometer el platillo tibial externo. Esto es importante ya que, ¿no es cierto?, como van a ver, es la estructura que más se daña. ¿Y por qué es la estructura que más se daña? Eventualmente, ¿no es cierto?, el mecanismo de lesión va, ¿no es cierto?, a hacer traumatismos que se llaman, ¿no es cierto?, embalgo. Cuando yo sufro un golpe lateral sobre la rodilla, teniendo la pierna fijo en el piso, lo que va a hacer es que el cóndilo femoral impacte directamente sobre el platillo tibial y genere, ¿no es cierto?, el daño. Esto, ¿no es cierto?, está dentro de la patología que se define, ¿no es cierto?, como las fracturas producidas por el parachoques. Uno cuando está caminando por una vía pública, al cruzar, ¿no es cierto?, una pista, entonces viene un vehículo y lo golpea lateralmente en la pierna. Entonces lo que va a generar es que el cóndilo femoral impacte sobre el platillo tibial, y al impactar sobre el platillo tibial nos genere, ¿no es cierto?, esta lesión fracturaria. Entonces es por eso que el platillo tibial externo, ¿no es cierto?, es el que se va a comprometer con mayor frecuencia.
Pero el segundo mecanismo va a ser un trauma directo, una carga axial directa, ¿no es cierto? Entonces esto se ve en caídas de altura o traumatismos en los que vamos a generar, ¿no?, o vamos a tener la rodilla en semiflexión. Entonces vamos a impactar sobre los platillos tibiales y generar, ¿no es cierto?, el daño. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, la fractura va a ser más compleja, va a comprometer ambos platillos tibiales y vamos a tener mucha mayor, ¿no es cierto?, daño. Como esto es un trauma articular, entonces fíjense, si yo recibo un impacto lateral en la rodilla, entonces, y el cóndilo femoral lateral impacta sobre el platillo tibial, medialmente, entonces vamos a generar, ¿no es cierto?, una tensión sobre el ligamento interno de la rodilla y este se puede llegar, ¿no es cierto?, a dañar. Entonces, fíjense, vamos a tener hasta un 20% de daño del ligamento colateral medial. Y si obviamente el trauma es muy importante, se abre bruscamente la rodilla, se rompe el ligamento medial y asociado a la ruptura del ligamento medial también se va a romper el ligamento cruzado anterior. Entonces vamos a tener también la posibilidad de dañar el ligamento cruzado anterior hasta en el 10% de los casos. Al generar el impacto sobre el platillo tibial externo tenemos el menisco, entonces esta estructura anatómica también se va a dañar y vamos a generar, ¿no es cierto?, un daño sobre el menisco lateral y eventualmente también, ¿no es cierto?, considerar que a nivel del cuello del peroné está corriendo el nervio que es el ciático popliteo externo. Esta estructura anatómica se puede dañar en el momento del trauma y generar un daño de tipo neurológico. Entonces vamos a tener también daños neurológicos, sobre todo del ciático popliteo externo. Y eventualmente, ¿no es cierto?, en la parte posterior del platillo tibial se inserta el sóleo a través de un anillo fibroso a través del cual la arteria poplitea pasa a ser el tronco tibio peroneo. Un fragmento del platillo tibial que se desplace en posterior nos puede generar, ¿no es cierto?, un daño también de tipo vascular. Y todo esto, ¿no es cierto?, eventualmente, ¿no es cierto?, puede estar asociado a la magnitud del trauma. Entonces puede haber compromiso de partes blandas, las extremidades pueden llegar así muy aumentadas de volumen, con flictenas, como estaban hablando, que son esas apoyas de contenido hemático, ¿no es cierto?, e incluso generar, ¿no es cierto?, hasta un síndrome compartimental. Entonces, vean que, ¿no es cierto?, no solamente va a ser, ¿no es cierto?, el daño de la estructura ósea, sino podemos tener un daño, ¿no es cierto?, importante, ¿no es cierto?, de estructuras blandas que pueden, ¿no es cierto?, cambiar el pronóstico y la evolución final de este tipo de fracturas. Entonces, dentro del diagnóstico clínico de emergencia importante, entonces siempre que, ¿no es cierto?, vamos a evaluar un tipo, ¿no es cierto?, una fractura como del platillo tibial, hay que tener todas estas consideraciones, sobre todo los riesgos de lesión neurovascular o la posibilidad de generar un síndrome compartimental. Entonces, por lo tanto, ¿no es cierto?, va a ser muy importante nuestro examen clínico. Entonces definimos, ¿no es cierto?, finalmente si, ¿no es cierto?, si el trauma fue por compresión axial, podemos tener, ¿no es cierto?, compromiso de ambos platillos, o si fue el compromiso lateral, como conversamos. Entonces fundamentalmente cómo está el daño óseo, cómo ha sido generado el desplazamiento, si es un solo trazo, ¿no es cierto?, que ha comprometido la parte del platillo tibial, o si este tiene un hundimiento, ¿no es cierto?, del platillo tibial, o si estamos asociando un hundimiento a una fractura, ¿no es cierto?, con compromiso de la pared lateral. Entonces, para esto vamos a recurrir a los estudios radiográficos. El trauma, la sed de trauma en rodilla incluye una radiografía frontal de la rodilla, una radiografía lateral, una radiografía del túnel intercondilio y radiografías oblicuas. Recordarles que el platillo tibial tiene una inclinación de adelante hacia atrás de más o menos entre 10 a 15 grados. Esto se denomina el slope tibial. Esto hace que en una radiografía frontal, ¿no es cierto?, tengamos dos márgenes articulares. Y no es más que, ¿no es cierto?, la proyección radiográfica de la posición. Entonces, que eventualmente no tenemos que confundirla con un trazo de fractura.
Pero al tratarse de fracturas articulares y más cuando tenemos fracturas, ¿no es cierto?, complejas, entonces, como en este caso, fíjense, ¿no es cierto?, en las cuales, ¿no es cierto?, el compromiso fracturario es muy importante. Tenemos una fractura conminutiva del platillo tibial asociada a una fractura prácticamente diafisiaria de la tibia. Entonces, o en este caso, fíjense, ¿no es cierto?, de la magnitud del trauma, ¿no es cierto?, una fractura muy severa con luxación incluso de la rodilla. Entonces, vamos a requerir de estudios tomográficos que nos precisen más en detalle, ¿no es cierto?, las características. Entonces vamos a hacer tomografías de reconstrucción, tomografías axiales, pero este tipo de corte coronal entonces nos permite precisar fundamentalmente dónde se localiza el fragmento dañado, ¿no es cierto?, si está en la cara solamente lateral, si hay compromiso medial o hay compromiso posterior, y en base a este, ¿no es cierto?, estudio tomográfico vamos a precisar, ¿no es cierto?, cómo hacer el abordaje quirúrgico, ¿no es cierto?, en este caso. Entonces nos va a ayudar muchísimo para la planificación preoperatoria. Eventualmente también vamos a recurrir a estudios de resonancia en los casos en que, ¿no es cierto?, vamos a tratar de precisar el daño de las partes blandas, como dijimos, lesiones meniscales, lesiones ligamentarias, o incluso apoyarnos, ¿no es cierto?, en casos muy particulares de, ¿no es cierto?, procedimientos como la artroscopía, en la cual, ¿no es cierto?, teniendo un lente óptico dentro de la rodilla, podemos precisar, ¿no es cierto?, cómo, ¿no es cierto?, está el trazo de fractura y cómo hacer, ¿no es cierto?, el abordaje quirúrgico y la reparación de la fractura. Hay múltiples clasificaciones. Lo que nos interesa es nuevamente saber si nuestra fractura tiene o no desplazamiento, y si estamos frente a trazos simples o fracturas cominutivas, y si estas fracturas cominutivas son moderadas o gran cominutas, porque el objetivo fundamental frente, ¿no es cierto?, a estas fracturas articulares va a ser, ¿no es cierto?, una reducción o realizar una reducción anatómica, o sea, lo más perfecto que podamos hacer. Entonces, pero va a haber casos, obviamente, que la cominución es tan extrema que prácticamente la reducción anatómica va a ser imposible, entonces nos quedaremos solamente con, ¿no es cierto?, alineamientos. Pero en lo posible, ¿no es cierto?, va a ser realizar una reducción prácticamente anatómica. Entonces nos importa precisar realmente cómo es, ¿no es cierto?, los diferentes trazos de fractura. Y obviamente, ¿no es cierto?, también, ¿no es cierto?, la asociación de las lesiones de las partes blandas, porque tenemos que combinar muchas veces procedimientos de reconstrucción ligamentaria para dar estabilidad final a esa rodilla. El manejo inicial puede ser, ¿no es cierto?, una férula de yeso o un sistema de tracción. Eventualmente, ¿no es cierto?, si hay mucho compromiso, se le colocará un tutor externo que inmovilice el muslo y ¿no es cierto?, que va del muslo a la pierna, ¿no es cierto?, puenteando la rodilla como tratamiento inicial de control del daño. Pero finalmente, ¿no es cierto?, el objetivo, dijimos, ¿no es cierto?, frente a las fracturas articulares es lograr reducciones anatómicas. Entonces, si yo tengo una fractura desplazada del platillo tibial, como están viendo en este caso, el desplazamiento es mínimo, podemos colocar el artroscopio y a través del artroscopio guiar nuestra reducción, que en este caso fíjense que es totalmente anatómica, y finalmente hacer un corte pequeñito y colocar, ¿no es cierto?, un implante de fijación. Entonces lo que estamos haciendo es una reducción anatómica, ¿no es cierto?, y una fijación interna. Entonces, fácil cuando los trazos de fractura, ¿no es cierto?, son simples. Entonces, yo tengo un trazo simple, entonces mi reducción va a ser perfectamente anatómica y voy a utilizar probablemente muy poco material de osteosíntesis para fijar, ¿no es cierto?, y obviamente el daño y los abordajes quirúrgicos van a ser, ¿no es cierto?, relativamente pequeños. Pero cuando tengo fracturas, ¿no es cierto?, más complejas, hundimientos, entonces ya en estos casos, ¿no es cierto?, que tengo un segmento hundido, que tengo que hacer, levantar el área, ¿no es cierto?, de desplazamiento del cartílago, colocar relleno o injerto óseo, ¿no es cierto?, en la zona del defecto, y colocar un implante que me mantenga, ¿no es cierto?, en su posición, ¿no es cierto?, esta fractura. Entonces, nuevamente estamos haciendo una reducción cruenta, injerto óseo para rellenar el defecto y una fijación, ¿no es cierto?, interna.
Cuanto más compleja sea la fractura, entonces el abordaje quirúrgico, ¿no es cierto?, va a ser más complejo. Fíjense, ¿no es cierto?, en este caso tenemos una fractura que compromete el platillo tibial externo, el compromiso del platillo tibial interno y un compromiso de la pared posterior de la rodilla, una fractura, ¿no es cierto?, bastante compleja. Entonces, que igualmente, ¿no es cierto?, vamos a hacer reducciones anatómicas y fijación interna, pero hay que planificar cómo abordar, ¿no es cierto?, esta fractura. Entonces vamos a necesitar eventualmente dos abordajes quirúrgicos, un abordaje medial y un abordaje lateral, ¿no es cierto?, y tratar de manejar con cuidado las partes blandas para no generar, ¿no es cierto?, mayores daños. Entonces, pero todo esto requiere una planificación. Fíjense, ¿no es cierto?, en este caso, una fractura que aparentemente no tiene compromiso articular es de la metáfisis, ¿no es cierto?, de la tibia, ¿no es cierto?, en la que se intenta, ¿no es cierto?, hacer una reducción, ¿no es cierto?, anatómica. Aparentemente se logra una reducción, se tiene que colocar mucho material de osteosíntesis, pero se hace a través de un solo abordaje anterior. Esto conllevó a que el cirujano tenga que traccionar o generar mucha manipulación de las partes blandas, y en el postoperatorio obviamente todo este segmento, ¿no es cierto?, se va a la necrosis, hace una necrosis de partes blandas, comienza a secretar secreción purulenta, entonces hace una sobreinfección, entonces, y obliga obviamente a limpiar nuevamente todo, retirar parcialmente los implantes, colocar un colgajo para poder cubrir, ¿no es cierto?, esa área de necrosis, y obviamente pues ¿no es cierto?, se perdió la reducción y llevamos a una consolidación viciosa. Entonces todo esto eventualmente, ¿no es cierto?, por, ¿no es cierto?, un manejo inicial, ¿no es cierto?, no adecuado. Entonces fíjense en lo que puede terminar, ¿no es cierto?, una fractura, digamos, que no es, ¿no es cierto?, manejada coherentemente. Pues bien, entonces también utilizamos tutores externos, lo comenté, ¿no es cierto?, pueden ser, ¿no es cierto?, el manejo inicial de este tipo de fracturas, cuando, digamos, estamos sospechando un síndrome compartimental o tenemos mucho compromiso de partes blandas, se hace control del daño, se coloca un tutor externo de inmovilización temporal, el cual puede ser reemplazado por, ¿no es cierto?, una fijación interna cuando, ¿no es cierto?, ya se den las condiciones adecuadas de las partes blandas. Pero también puede ser, ¿no es cierto?, como manejo definitivo. Fíjense, ¿no es cierto?, en este caso tengo una fractura del platillo tibial externo con una fractura metafisiaria que tiene trazo hasta la diáfisis, entonces tengo doble compromiso, ¿no es cierto?, del tejido óseo. Entonces fíjense, se intenta hacer una reducción incruenta colocando un clavo adicional en el fémur, se logra la reducción anatómica como están viendo acá, y finalmente se colocan, ¿no es cierto?, clavos distales. Entonces, como ven, ¿no es cierto?, queda, ¿no es cierto?, el tutor externo, en este caso un tutor transfixiante en el cual están fijando tres, ¿no es cierto?, clavos en el segmento distal y, ¿no es cierto?, y tres en el proximal. Entonces fíjense, no hay abordaje quirúrgico, o sea, todo es prácticamente a través de una reducción incruenta, pero en la que ¿no es cierto?, se logra una reducción anatómica. Entonces se está fijando ambas fracturas, se asoció en este caso adicionalmente a un tornillo, y una vez que se logra la consolidación se retira el fijador, la fractura está consolidada y la función, ¿no es cierto?, de la extremidad es totalmente completa en el momento del retiro del montaje. Fíjense, ¿no es cierto?, la capacidad de flexión apoyo, ¿no es cierto?, que nos puede dar. Entonces, las fracturas, ¿no es cierto?, no olvidarse que estas son fracturas muy complejas, que como están viendo acá tenemos una fractura articular conminutiva, ¿no es cierto? Entonces eso indica que el daño, ¿no es cierto?, de la estructura ha sido importante. Fíjense, a pesar de que se logró una reducción prácticamente anatómica lo más perfecta, ¿no es cierto?, en 3 años de evolución, ¿no es cierto?, va un proceso degenerativo artrósico. Entonces son fracturas, ¿no es cierto?, que al generar el daño, ¿no es cierto?, articular final, van a terminar, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, en procesos osteoartrósicos tempranos. Entonces, lo importante es precisar, ¿no es cierto?, que son fracturas, ¿no es cierto?, complejas, que hay que, ¿no es cierto?, es importante saber, ¿no es cierto?, el resto de estructuras que pueden estar comprometidas, y desde el principio, ¿no es cierto?, ubicar los probables problemas importantes que nos pueden dar, como los síndromes compartimentales, las lesiones vasculares y los compromisos neurológicos, ¿no es cierto?, que pueden, ¿no es cierto?, presentarse de inicio,
o tardíamente, ¿no es cierto?, advertir al paciente que, ¿no es cierto?, por el grave daño articular o, ¿no es cierto?, las lesiones asociadas, va a tener lesiones degenerativas, va a generar problemas de inestabilidad, o si son niños pueden tener, ¿no es cierto?, compromiso o, ¿no es cierto?, trastornos, ¿no es cierto?, en el crecimiento. Muy bien, quien les habló es el doctor Yuri Ochoa y les quedo muy agradecido por la atención. Gracias.